Hola, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo te va? ¿Qué dice, Ganora? ¿Cómo anda? Bien, acá, del otro lado de la línea. Sí, yo tampoco me veo, o sea que la tecnología nos está, digamos, jugando. Hola, hola. Bueno, parece que la tecnología nos está trayendo problemas nuevamente. Sí, sí. Contame cómo estás a 3 meses de aislamiento social. Mira, estoy llegando a la depresión, he logrado eludir las adicciones, tanto al alcohol como a las drogas, con dificultad, Ajá, y espero sobrevivir a ella si es que ajá. queda algo de mi economía en pie. Sí. Sí, me parece que se está subrayando mucho el tema adicciones, ¿no? Alcohol, pastillas para dormir, adicción a la comida, a las harinas, se complica, ¿eh? Sí, pero ¿sabes lo que Y pasa? El hombre por es lo que un ser escuchaba social. el otro día, los niños y los jóvenes también están bastante afectados, muy melancólicos, irascibles, tristes, un combo complicado. Los adultos no estamos muy diferentes a los niños. El ser humano es un ser social, decía Aristóteles, ¿no? Y estar encerrados en un grupo muy minúsculo y con pocas salidas, yendo nada más que a comprar los negocios de cercanía, no es precisamente una forma de vida natural, sino muy artificial. No, indudable. Obviamente, eh, lo que nos está pasando, supongo que debe tener antecedentes a nivel mundial. Sí, probablemente lo tenga. A Lo ver. que suma mucho es que no tenemos espalda para soportar la cuestión económica. Pesa mucho en todos nosotros, ¿no? Porque no todo el mundo tiene ahorros suficientes como para soportar 3 meses sin trabajar. Y además de eso, no creo que la ayuda del Estado, que es tan cacareado, llegue a todos y en todo momento. Creo que es más propagandístico que real eso. Así es. Aquí te mandé un cuadro en donde dice la cantidad de personas que cobran del Estado. ¿Lo Sí, viste? sí, lo he visto. 19.996.793, para ser más precisos, 20 millones de personas cobran algo del Estado, ¿no? Sí, Cobran ya sea un sueldo, a partir de que el 20% es empleo público, después hay 17,95 de planes sociales, sí, y así hay jubilaciones y pensiones, pensiones no contributivas, asignación universal por hijo, el 20% de ese monto, o sea, unos 4 millones de personas. Claro, esto obviamente no es suficiente para cubrir las necesidades básicas, no se cubren las necesidades básicas, no están satisfechas. y no solamente no son suficientes, sino que además la economía argentina, que está bastante clueca y reposando sobre los hombros de un sector determinado, termina por no poder satisfacer esta necesidad. O sea, yo no puedo tener casi 20 millones de personas que están viviendo del aparato productivo en un país de 46 millones de habitantes y encima con problemas graves en lo que tiene que ver con todo el desarrollo del aparato productivo. Es una situación, yo creo que de estrés económico que es muy difícil de que pueda sobrevivir el país si continúa en el tiempo. Sí, obviamente hay otros países que tienen otra espalda para soportar y otra posibilidad económica de ayudar a sus habitantes. El otro día escuchaba a un médico argentino en Estados Unidos que recibió una considerable suma de dinero para poder pagar sus gastos y soportar los 2 meses y medio, ¿no? Claro, me da la impresión de que tenemos un sistema mundial que se orientó hacia un consumismo exagerado, a pensar en guerras locales o coloniales,
a una distorsión muy fuerte de los presupuestos, a no pensar más que en forma de políticas de beneficencia o asistenciales respecto de grandes masas de población que iban quedando fuera del sistema productivo. Es decir, tenemos una economía mundial muy desequilibrada, muy consumista, Sí, muy light. basada mucho. Sí, basada, o sea, el Estado termina siendo un Estado clientelar y lo que hace es asistencialismo puro, en lugar de políticas que tienen que ver con la inclusión, lo que hace es lo que se llamaría antiguamente la limosna, ¿no? El te doy, pero en realidad no te incluyo. Es decir, Y esto viene ocurriendo desde hace muchos años atrás, y lo que pasa es que ahora se desnuda toda una situación. Estuve conversando con Silvia Stuchlik, una socióloga, magíster en políticas públicas y sociales y asesora del Senado, que trabaja mucho también con distintas provincias, ha trabajado en Jujuy, asesora a legisladores de la Ciudad de Buenos Aires y básicamente a gente en el Senado. Una persona que justamente tiene mucho conocimiento respecto de qué significan estas políticas públicas y qué aspecto tienen ellas, qué tipo de Estado tenemos, a qué Estado debiéramos pretender llegar. ¿Te parece que la escuchemos y luego seguimos nosotros? Perfecto, estoy de acuerdo. Buenas tardes, Silvia Stuchlik con nosotros. Silvia es socióloga y magíster en políticas públicas y sociales. Silvia, ¿estás ahí? Sí, buenas tardes a todos y a todas. ¿Cómo estás? ¿Cómo te trata este aislamiento social? Bien, Liliana, la verdad que bueno, como todos, haciendo la tarea de hacer la menor salida posible, pero siempre trabajando adentro, pensando cosas, pensando acerca de la realidad social que está viviendo en general la población. Y bueno, esperando buenas noticias. Esperemos que vayamos de a poquito teniendo una aproximación a la salida, ¿no? Ya ni siquiera pedimos salida, aproximación a la salida. Una aproximación a la salida que contemple no solamente aspectos sanitarios que son altamente importantes, sino también otros aspectos como pueden ser los económicos, los sociales, que bueno, los que trabajamos en este campo estamos preocupados porque pensamos que una salida debería contemplar todo este cúmulo de situaciones y de políticas desde una visión integral, porque bueno, así como también me parece importante que se llamen a expertos, sanitaristas, infectólogos para ir previendo la estancia y también la salida de la pandemia, tendríamos que también estar convocados todos aquellos que podemos aportar ideas en los otros campos, ¿no? Sí, me parece que le está faltando un poco, por lo menos no es lo que nos llega, le está faltando un poco la pata desde qué está pasando desde lo social, qué está pasando con la salud mental de las personas, cómo se está viendo el tránsito durante este aislamiento y qué se espera para el después, ¿no? Porque lo que me gustaría que vos nos comentaras, porque yo quiero salirme de los lugares comunes, ¿viste esta cosa así, este prejuicio que hay de que las personas que reciben algún beneficio de parte del Estado especulan, tienen más hijos porque les conviene, son pobres y no trabajan porque quieren serlo? Contanos un poquito tu visión de esta pobreza estructural que no se elige. Bueno, yo pienso que por un lado tenemos que entender que esta pobreza existía en la Argentina, que viene de décadas de pobreza, lamentablemente, oleadas de pobreza que empezaron desde el periodo menemista en la década del 90, cuando vino la primera oleada de pobres
¿te acordás? Con los Sí. temas de los planes trabajar, Ujú. después en la crisis del 2008, que también se generó nueva pobreza. En el 2001 fue la gran crisis también, donde hubo una nueva oleada de nuevos pobres, y bueno, y ahora claramente tendremos una nueva masa de nuevos pobres. Si nosotros nos limitamos a las cifras, en su momento, a fin de año, el observatorio de la UCA daba entre el 35 y en un momento dijo una cifra del 40% de pobres en la Argentina, pero, ¿cómo se llama? En marzo esa cifra más o menos se mantuvo estable, pero no están todavía las mediciones actuales post pandemia, y ahí nos vamos a encontrar con una nueva masa de gente que ha caído en situaciones de pobreza o también de indigencia, es decir, que no tienen ni posibilidades de acceder a una canasta mínima básica de alimentación. Ahí te pido me aclares un poquito la diferencia entre pobreza e indigencia. Bueno, justamente la pobreza, vos podés vivir, pero con un nivel de sueldo, digamos, adecuado, pero llegás para poder vivir en términos de lo que es un acceso a una alimentación y a los servicios básicos muy indispensables, mientras que la indigencia ya directamente las personas no acceden a esta canasta básica ni a los servicios indispensables que le tienen que brindar las políticas. Y en ese sentido, me parece que es muy importante justamente lo que vos planteabas, que no es claramente una elección de las personas, sino que fueron crisis graves económicas y sociales que llevaron a que una numerosa masa de personas, y ahora estamos hablando de alrededor del 40% en el país, llegaran a esas situaciones fruto de las crisis y fruto también de la falta de resolución que tuvieron las políticas sociales. Entiendo por políticas sociales no solamente las de desarrollo humano, sino desarrollo humano, educación y salud, ¿no? Es el trípode básico que tienen que tener las personas para poder desarrollarse como personas en su vida. Entonces, claro, ahí lo complicado, y es lo que ahora estamos viendo con el tema de la pandemia, ¿no? Que al no tener una infraestructura básica y que las personas no llegan a cubrir justamente las necesidades básicas, esas necesidades básicas se dan insatisfechas con respecto a lo sanitario. No tienen agua, no tienen cloacas, no tienen buenos servicios de recolección de residuos. Entonces, eso ya es una pobreza estructural. Es una pobreza estructural y además es una pobreza, como vos decías, no deseada, pero que es una pobreza y lo que sucede es que se pone de manifiesto y se agrava en la situación de pandemia, es decir, es una pobreza preexistente a la pandemia que con la pandemia lo que hace es evidenciarse, pero que ya existía. Y lo que se evidencia también es la falta antes las políticas no resolvían estas cuestiones estructurales, menos lo pueden hacer en medio de una crisis, en medio de una pandemia de las características de las que estamos viviendo. Es ilusorio pensar que hoy por hoy estas políticas que se puedan dar, por ejemplo, la IFE, son apenas 10.000 pesos para el ingreso de un grupo familiar, pueda resolver una situación estructural de pobreza o de indigencia de una familia. Es un paliativo a algo que no va a terminar de resolver ni que tampoco, mucho menos, sacar de esa situación o incluir socialmente a un grupo familiar. Justamente, esa es la política del IFE. Para el después, ¿significaría una política de inclusión o hacen falta más cosas? No, yo creo que siempre hace falta más cosas porque es una política, a diferencia de lo que, por ejemplo, puede ser la AUH, Asignación Universal por Hijo,
el IFE es una política claramente de carácter asistencial, es decir, brindar una asistencia directa monetaria para que la persona pueda comer, básicamente, porque no puede generar sus propios recursos. Es mucha gente que la recibe que no ha perdido su trabajo o no puede ir a trabajar por el transporte público, es decir... Sí, porque su actividad se ve absolutamente coartada, como puede ser el que trabaja en la construcción o en cualquier tipo de actividad que hoy en día no es esencial. Incluso los pequeños comerciantes que tienen uno o dos empleados, comercios que cierran, pymes mini chiquitas, monotributistas, es decir, toda esa población que de mucho trabajo, de años de trabajo, que hoy ven afectados, pero fruto de la crisis, que no pueden salir a trabajar, no es una elección de ellos, no voy y no trabajo. Bueno, no todo el mundo ha recibido, hay 9 millones de personas que están inscritas en ese tipo de política y decimos que es una política de carácter asistencial, a diferencia de la UH, que esa es otra política más de carácter universal que se establece para que los niños, niñas y adolescentes puedan ir al colegio y ser asistidos en los centros de salud, ¿no? Es un derecho que tienen los hijos y que es universal y que le cabe a todas las familias que no reciben el salario familiar cuando son trabajadores formales, digamos, ¿no? Es una política de inclusión. La otra, me parece que el IFE es una política circunstancial y de carácter asistencial para paliar una situación que teóricamente es de carácter transitoria. O sea que es un mero paliativo, no tiene el carácter de universal y de inclusivo que tiene la UH. Exactamente. A tu parecer, ¿qué debiera reforzarse con la UH, pensando en cómo salimos de este periodo de aislamiento? Bueno, yo en principio creo que no en todos los lugares del país está sucediendo lo mismo, porque hay provincias que sabemos que están teniendo otra actividad de carácter económica, aunque todo el sistema económico se ha visto absolutamente resentido. No quiere decir que... ¿Por qué? Porque básicamente los consumidores de todo lo que se produce en el país están donde está la pandemia, es decir, en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires, donde se concentra la mayor parte del país. Entonces, pero no obstante ello, creo que estos IFE que todavía están en este momento analizando de volver a dar una tercer cuota, quiero aclarar que no todo el mundo cobró la segunda cuota, o sea que también está retrasado, hubo problemas de carácter operativos para la entrega, hubo muchos problemas de gestión de todos estos instrumentos de emergencia y creo que van a tener que también ir focalizando, así como los sanitaristas, ¿viste? Van focalizando y dicen, bueno, acá en este barrio tenemos que hacer esto, tenemos que testear, bueno, con la IFE sería lo mismo, tenemos que hacer lo mismo, claro. Tenemos que ver dónde realmente está la población. Sí, porque por lo que sé, hay cada municipio, la provincia y las provincias y cada municipio tienen a su vez sus propios programas locales, tienen ONGs con las que colaboran, iglesias, hay montones de lugares, aún las escuelas, no sé si en este momento están dando de comer las escuelas, pero hay montones de otros lugares que también hacen asistencialismo. Pero, a ver, no solo de comer se trata, sino además hay otro tipo de asistencia, lo que vos decías, la posibilidad de tener una muy buena llegada a los centros de salud, que haya prevención respecto al consumo de drogas, o sea, a esas familias hay que asistirlas desde varios aspectos. Bueno, todo este tema, o sea, el cuidado de la salud, fuera del aspecto netamente del COVID,
ha quedado como suspendido en el aire. Es decir, la gente no está yendo, esto también genera nuevas, digamos, el hecho del aislamiento y tan prolongado genera enfermedades que uno tenía persistentes o las potencia, o también se generan nuevas enfermedades como el tema de, se ve mucho adicciones, se ve mucho el tema del problema de la salud mental, porque claro, al verlo solamente desde el aspecto médico-fisiológico, se dejan de observar otras cosas que suceden respecto de la salud. Ayer escuchaba, no sé si lo escuchaste allá, y es ayer un experto en el tema de educación que decía que hay un aumento lamentable y preocupante de los suicidios de jóvenes. Bueno, sí, hay un aumento de suicidios de los jóvenes, que eso es preocupante, y también el tema de adicciones, pero no quiero ligar solamente a los jóvenes con el tema de adicciones o alcohol. También, yo te digo, en esto estoy bastante enojada con el tema del tratamiento de los adolescentes, porque y de los niños y niñas, porque en realidad en el momento que sucedió todo, uno ve a los ministros sentados, algunos, digamos, ven toda la parte más médica, pero no hubo ningún mensaje específico del ministro hacia los chicos y chicas que tienen que seguir estudiando. No hubo medidas paliativas respecto al tema de la conectividad, porque hacen por Zoom. ¿Quiénes hacen por Zoom las clases, por ejemplo? ¿Cómo se relacionan los chicos y chicas con sus docentes? Los directores hacen el monitoreo de cómo están las chicas y chicos. Yo no digo que con eso se vaya a prevenir el suicidio adolescente, porque esta situación obviamente lleva a vivencias difíciles para todos, y especialmente para los más jóvenes que no están acostumbrados y necesitan relacionarse con su grupo de pares. Sí, la pertenencia al grupo, la pertenencia a la manada, aunque la manada hoy tiene una connotación fea, pero digamos, la pertenencia al grupo y la necesidad del aprendizaje en el grupo es lo que los chicos hoy están necesitando y no tienen. Por eso, porque ¿cómo les llega todo esto? ¿Cómo uno piensa en barrios vulnerables, en villas, piensa en lugares extremos? Yo que he ido a Jujuy, a Salta, a Formosa, ¿cómo es la conectividad dentro de estas... Claro, a ver, vos y yo en este momento estamos conectadas por un teléfono fijo. Exacto. ¿Por qué? Porque no podíamos conectarnos por el otro teléfono. O sea que si nosotros en pleno Buenos Aires no tenemos conectividad suficiente, ¿qué podemos esperar para las provincias del interior del país? Exacto. Contanos un poquito tu experiencia con Jujuy. No, bueno, ahí yo lo que vi, que eso también ayer lo decía Gustavo Oyay, es un gran amigo mío y para mí es un gran referente en el tema de educación. Pero estuvimos en contacto también con el área de mujer y también con el área de educación, y ellos se organizaron muy bien presencialmente. Hubo toda una reingeniería para que los chicos, aun cuando iban a otras escuelas, fueran a la escuela más cercana de su domicilio. Hicieron un régimen de que vayan unos y otros. No es lo que está pasando en otras provincias, es como que queda en stand-by y los chicos van perdiendo su año escolar, su relación, como decíamos, con su grupo de pares, con sus adultos responsables que son los mayores, y quedan viviendo, y esto también me parece que es un fenómeno social que hay que señalar, quedan viviendo encerrados en sus hogares. Ahora, ¿qué es lo que pasa en esos hogares? Y esto es muy importante. Estos grupos familiares actúan en formas diversas. Algunos se reencontraron con sus hijos, empezaron a hacer tareas, los ven más seguido a los padres, que a veces no los ven por razones laborales, etcétera, y fue como alguna experiencia positiva. Pero en otros hogares el tema de la violencia sí. dio en forma importante y sí. ha recrudecido en términos muy, muy importantes,
la violencia contra las mujeres ni te cuento, es decir, es alarmante el tema de la situación de las mujeres, donde ha incrementado el nivel de consultas cualquier cantidad, casi un 60%, pero ha descendido el nivel de denuncias, porque las mujeres no pueden salir del lugar donde están, digamos, encerradas con... Bueno, te cuento que hoy tuve una consulta respecto de la posibilidad de hacer una denuncia en Cava, y la persona fue a la fiscalía y le dijeron que la fiscalía no la podían atender, tenía que ir a la comisaría. Y ya que una mujer vaya a la comisaría a hacer una denuncia por violencia, ya significa una violencia institucional más. Entonces prefirió no ir. No fue. Totalmente, no, eso es, y es muy raro porque digamos, en los lugares de la justicia en la ciudad de Buenos Aires, las fiscalías de género son bastante buenas. Muy raro que haya sucedido eso. Sin embargo, es como vos decís, cuando la mujer llega a realizar la denuncia, es algo que hay que inmediatamente actuar, porque pudo salir de ese ámbito y se decidió hacer la denuncia y pudo salir de las garras de su agresor. Lo mismo le pasa a los chicos. Los chicos están encerrados con adultos que están nerviosos, con sus problemas. Una cosa es tener nervios, pero otra cosa es cuando les empiezan a pegar, cuando empiezan a insultarlos, donde se ejerce realmente violencia contra ellos. Y los chicos, ¿a qué lugar se dirigen para poder hacer? No hay una política activa donde haya líneas directas para poder hacer llamadas a los chicos. Si bien hay una línea 102, lo usan operadores adultos, lamentablemente, y no hay una difusión. Bueno, tenés un problema de violencia, llamanos, estamos esperando, te vamos a buscar. No, además no hay difusión de esa. Yo ni siquiera conocía el 102. Silvia, para cerrar, decinos ¿cómo ves vos la diferencia que hay entre las provincias que vos conocés y lo que es el famoso AMBA, que parece que todo gira alrededor del AMBA, pero el país es mucho más que el AMBA? El país es mucho más que el AMBA, eso es cierto, pero creo que las provincias que han actuado responsablemente, algunas a veces eran criticadas, cerramos las fronteras, los municipios también que decidían encerrarse, creo que han salido adelante y que han podido afrontar y parar esa expansión del virus. Y eso les dio la posibilidad de tener un sistema, digamos, más abierto, donde sus negocios, comercios, fábricas locales les permiten el desarrollo. En el caso de la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, me parece que está más complejo por la densidad poblacional, pero también porque, como yo te decía, son los grandes, es la masa de 16 millones de personas que le consume al resto del país, y que los camiones y todo lo que se produce tiene que venir a parar acá. El tema me parece que va a estar grave respecto, y se está evidenciando, las cifras van a aumentar del COVID en ambos lugares, y esto me parece que tiene que estar claramente, como decíamos antes, acompañadas de otras políticas que no atiendan solamente el aspecto sanitario, y que creo que en eso hay una mora. Me parece que es grave el tema de las villas, en tanto en la ciudad, pero fundamentalmente en la provincia de Buenos Aires, que son muchísimas, 1000 y pico de asentamientos, villas, donde con los nuevos deseos están aumentando las cifras, y eso hace que haya que tener una política más activa. Como vos decís, focalizada, ¿no? Más focalizada y activa. Lo que se pone en manifiesto, y eso hay que tenerlo en la cabeza claramente, con asentamientos, barrios populares, villas, que cuando me remonto a otra época, en la época que llegó la democracia, ¿te acordás que
las villas en la época de la dictadura las querían erradicar. Sí. Cuando llegó la democracia, tomó la decisión, la democracia de no, tenemos que incluirlas, y fue una gran decisión de poder incluir a las personas, de tomar la realidad y trabajar con ella. Pero me parece que después, con el correr del tiempo, esto se desinfló y lo que se pone en evidencia es que todos estos lugares están desprovistos de una red sanitaria, social, de cloacas, de infraestructura, que no llega la basura, que no llega la iluminación, que la gente se tiene que lavar y por supuesto que se quiere lavar, pero que no tiene agua, que no tiene los sanitarios correspondientes. Entonces, la gente no busca ni vivir así, la gente no busca vivir de 10.000 pesos, porque todo el mundo que vive en la Argentina sabe que con 10.000 pesos no va ni de acá a la esquina. Es decir, esto es un paliativo que no le sirve a ninguna familia. No, la gente no es tonta, la gente es gente que quiere vivir. Importante sacarnos ese prejuicio, ¿no? De que no trabajan porque viven de los planes, son los planeros, los famosos planeros. No es una elección, fue una política deliberada del Estado desde hace mucho tiempo, que considera que la política social es una política solo de carácter asistencial y te diría más, clientelar. ¿Por qué? Porque se hace en beneficio de algún partido político, algún grupo especial. Yo creo que esto sí es malo. Ese es el toque peor, no solamente ser asistencial. Entiendo que ahora haya que hacer asistencia por la situación especial, pero la política no solo es asistencial, sino clientelar, en beneficio de algún grupo o alguna situación. Lo hemos visto. Sí, un día un grupo, otro día otro grupo, pero en realidad termina siendo una limosna y no una política pública clara de inclusión, ¿no? Silvia, un gustazo hablar con vos. Vamos a seguir conectadas, obviamente tu conocimiento del tema es fantástico y tenemos mucho por hacer y mucho por difundir, sobre todo sacar de ese lugar común, ¿no? Los planeros no trabajan porque no quieren y lo único que hacen es vivir del Estado. Creo que podrá haber alguno, pero el resto, de esos 9 millones, muchos argentinos quieren trabajar y quieren superarse y salir de esa situación. Totalmente, y ojalá que sí lo puedan hacer y que haya políticas estatales que, más allá de quién gobierne, que continúen para que la gente pueda salir definitivamente de esta situación. Y yo te agradezco un montón porque ustedes trabajan estos temas, concientizan sobre estos temas, y también a la audiencia que se preocupa también por esta realidad. Gracias, Silvia, hasta la próxima. Bueno, gracias, Liliana, un gusto. Bueno, Ganó, escuchaste a Silvia. Escuché perfectamente, estuvo muy lindo el reportaje, fue bastante claro y minucioso en la descripción del fenómeno. Sí, lo que deja flotando el asistencialismo y el clientelismo, pero es como más del mismo, ¿no? Estamos hace muchos años hablando de lo mismo. Ella cuando hace un raconto de cuándo empezó esto y habla de la década del 90, hay una temporada anterior. Yo recuerdo, ¿te acordás la caja PAN de Alfonsín? Sí, ya bueno, la gran crisis empieza durante el gobierno de Alfonsín, cuando se produce la hiperinflación y bueno, se genera la gran desocupación, que después se profundiza y estabiliza en la época de Menem. Sí, pero es muy importante esta visión de conjunto para que, en todo caso, no parcialicemos y digamos este gobierno o este signo político, ¿no? En realidad, ninguno pudo acabar con el método clientelar. Por el contrario, unos lo usaron más, unos lo usaron menos, pero en realidad tratar de que esto sea realmente una política de inclusión y que sea progresista en ese sentido, ¿no? Donde no usar esa masa de pobres en beneficio de unos pocos, sino intentar que tengan una mejor calidad de vida. Esto es lo que no hemos logrado. Mira, Liliana, yo creo que también
tenemos que tener en cuenta que pasó algo en la década del 90, algo que fue muy grave para mí, que fue aceptar unas posiciones que provenían de los países que en esos momentos eran los más importantes, que eran los Estados Unidos y Gran Bretaña, gobernados de Chicago por partidos conservadores que no tenían que querían destruir el estado de bienestar y que tenían una ideología que planteaba que bueno, que el pobre era pobre por su culpa, que si se rompían el alma trabajando iban a salir de la pobreza y que el Estado no tenía que intervenir. Esa es la posición del Partido Conservador Inglés a través de la posición de Margaret Thatcher o del Partido Republicano de los Estados Unidos. Y eso se ha continuado hasta la fecha, con un agravante, que se busca una explicación de carácter racista que fundamentaría los motivos por los cuales determinados pueblos se mantienen en el atraso, porque son vagos por naturaleza, así, los negros, los pueblos aborígenes americanos, los árabes. Entonces, darles dinero a estas personas es tirar la plata y fomentar todo esto que estamos viendo ahora. Yo creo que romper con esa ideología es fundamental, una ideología que es esencialmente racista y además que fomenta el egoísmo. Bueno, básicamente me parece que lo que se está dando en Estados Unidos y en varios países de Europa, todas las protestas sociales a partir del detonante de la muerte de una persona, pero que luego corrió como reguero de pólvora en todo Estados Unidos, tiene que ver con esto que estás diciendo, ¿no? Y lógico, porque yo creo que con Trump llegó al punto, digamos, al pico de esta pandemia racista y de egoísmo social. O sea, el señor Trump viene como todo atado, una cosa con la otra, ¿no? Como decíamos al principio, los países privilegian invertir dinero en la guerra y no tener un buen sistema de salud, y en el caso de los países latinoamericanos, que tenemos todavía muchas carencias a nivel sanitario, no tenemos ni las necesidades básicas satisfechas, porque cuando vos hablabas de que en la época de Thatcher lo que se quería era acabar con el estado de bienestar, ellos tenían el estado de bienestar a partir de la Segunda Guerra Mundial, porque pusieron mucho dinero para que Europa se recuperara, pero nosotros no tuvimos nunca un estado de bienestar, nunca alcanzamos a que toda la población tuviera un estado de bienestar. Entonces, ellos podían, en todo caso, bajarse de ahí, pero nosotros nunca habíamos llegado, o sea que nunca nos pudimos bajar de ahí, nos bajamos de donde estábamos, que era peor que eso. Y bueno, entonces esa situación se viene prolongando, y eso es lo que ha generado esta enorme masa de gente marginada, que es la raíz de todo lo que estamos viendo, la raíz de la delincuencia, de la trata de personas, de la prostitución organizada, del tráfico de drogas. Todo tiene la misma raíz, que es una masa de más de 30% de la población que está sumergida en la pobreza. Y si esto lo seguimos incrementando, y además vamos a buscar explicaciones de carácter racista para sacarnos el lazo del cuello, va a empeorar la situación, a un punto tal que, bueno, vamos a necesitar una especie de militarización de la sociedad argentina, que es lo que de alguna manera se empieza a esbozar con la violencia institucional, policial no controlada, con la exigencia de la presencia de militares dando asistencia social porque el sistema político no está en condiciones de hacerlo. Eso es lo que yo creo que tenemos que estar alertas abriendo los ojos. No sé si leíste algo sobre Laurie Garrett. Es una periodista que trabaja en la CNN, y ella ganó el premio Pulitzer en 1996 por la cobertura que hizo del ébola en Zaire. Esta mujer ha preanunciado la pandemia. Hace unos 15 años ella empezó a estudiar todas las situaciones endémicas en distintos lugares del mundo y preanunció esta pandemia. Asimismo dijo que de esto que estamos ahora, o sea, ella estudia estos temas de salud pública y epidemias
durante 40 años. Y ahora dice que piensa que por 4 o 5 años ningún aspecto de nuestras vidas va a quedar sin cambios y que por ahora no podemos ni imaginar la cantidad de cambios que vamos a vivir, ¿no? Habla de una economía del mundo que va a estar más allá de la desesperación. O sea que si encima nos toma así de mal parados a nosotros con la pobreza estructural que tenemos, todos los que se vayan a caer del sistema con esto, digamos, esta pausa de 3 meses en la economía del país, va a haber mucha más gente que caiga en situaciones de pobreza. Y hablamos de 3 meses a la fecha, no sabemos cuándo tiempo más va a prolongarse esta situación, porque estábamos hablando ya de que el mes de julio va a estar también con el sistema de aislamiento. Lo acaban de pronunciar las reuniones que se han realizado. ¿No? Y además hay quien dice que hasta mediados de septiembre. Por eso te digo. Pero continuando con Garrett, ella dice que la ineficiencia hospitalaria es alrededor del mundo. La falta de infraestructura que se requiere para una pandemia es mundial. Por lo tanto, el plan para salir de una pandemia también tiene que ser mundial. Ella habla de que no hay que ideologizar ni convertir esto en una religión ni en una cuestión de perspectiva política, sino que se debe hacer una prevención a nivel global. Porque si la pandemia es global, la prevención también tiene que ser a nivel global. Y el tratamiento también tiene que ser global. También, justamente, si decimos que la vacuna tiene que ser a nivel global, porque ¿cómo hacemos para que se erradique una enfermedad? Tiene que estar vacunada toda la población del mundo, o gran parte de ella, para que se produzca luego la inmunidad de la manada. Entonces, ella dice que es curioso cómo los países en épocas de prosperidad reducen los presupuestos en salud. Entonces, es rarísimo, pero justamente lo que hacen es lo contrario de lo que quieran, ¿no? Usan su riqueza para armas y para el despliegue militar, pero no para la salud. Pero Liliana, el señor Trump, en un país que está asolado por el COVID, que se llevó ya más de 100.000 personas y tiene millones de tipos contagiados, hace un acto conmemorando a la Academia de West Point y les dice que se invirtieron un trillón, no un billón, un trillón de dólares en lo que es el presupuesto militar. Es decir, ¿cómo puede decir este hombre orgulloso eso cuando tiene los problemas que ha tenido con el tema del sistema de salud norteamericano, que han tenido que salir a buscar respiradores porque no los tenían, que han tenido que inventar, atender a la gente en parques públicos, o tener que meter los cadáveres en camiones, y este hombre hace esa exaltación del poder militar de su país. Fíjate que todo lo que él significa en el mundo, ¿no? Ahora tiene grandes resistencias no solo en su propio territorio, sino hasta en Inglaterra, que son los primeros que han salido a manifestarse en contra de él. Y curiosamente, en contraposición a lo que vos dijiste recién de la cantidad de dinero que él ha dispuesto para la guerra o para los armamentos, 160 legisladores británicos reclamaron al gobierno del Reino Unido que prohibiera las exportaciones de gas lacrimógeno, balas de goma y otros materiales para la acción antidisturbios. O sea que ya hay gran parte de los políticos, por lo menos en Inglaterra, que piensan que no hay que poner dinero en represión. Y al mismo tiempo, los que han salido a manifestarse ya se han manifestado hasta en contra de Churchill, que lo consideran un racista. O sea que creo que hay, por lo menos, no sé si llamarlo esperanza o expectativa, de que las nuevas generaciones, que los jóvenes, salen a manifestarse en contra del famoso magnate neoyorquino y en contra de quienes ellos consideran que, digamos, tienen características en algunos momentos fascistas, en otros momentos neonazis. Han habido manifestaciones en París, en Alemania, justamente por el crecimiento del activismo neonazi,
hay un racismo tan marcado con lo que vos decías en estas potencias occidentales, y esa intolerancia, ¿no? Que irradia la personalidad de Trump, está siendo muy disruptiva. Bueno, esa participación de él, de la participación en el partido de él, de sectores de la ultraderecha americana, de alt-right, por ejemplo Steve Bannon, que fue el ideólogo del discurso de él, America First, que era la posición de Charles Lindbergh durante la Segunda Guerra Mundial, que era favorable al eje Lindbergh. Es lo que ha generado todo este tipo de reacciones. Ahora, nosotros que no gastamos en estos momentos en el presupuesto militar, también tenemos ciertos delirios nacionalistas que nos llevan por mal camino. Por ejemplo, siguiendo la línea de exposición de la persona que hiciste el reportaje. Bueno, ¿cuál ha sido la actitud que ha tenido el gobierno? Ha sido una actitud de restringir la inclusión real y jugar al tema del clientelismo. ¿Cuál es el sector más vulnerable de acuerdo a la Constitución? Los ancianos. ¿Cuál es la forma de incluir a los ancianos? Es a través de la jubilación, para que la persona que sufre la vejez no quede marginado socialmente. Bueno, en medio de esta pandemia hay un decreto de necesidad de urgencia que posterga la actualización de los saberes jubilatorios hasta fin de año. Y mientras tanto... Sí, quiero recordarte que lo que le dan a los ancianos no es el hecho del príncipe, es lo que los ancianos hemos ido aportando a lo largo de unos cuantos años de trabajo. Exactamente, o sea, vos aportaste toda la vida para la jubilación y resulta que ahora cuando llegás, la jubilación te la come la inflación, que es una decisión política. Y simultáneamente... se está planteando la estatización de una empresa que significa poner 1.300 millones de dólares para pagar el pasivo, más los pasivos que tiene con otras bancos mundiales, qué sé yo. Entonces, ¿cuál es el criterio que tenemos? Me parece que es un criterio complejo, donde aparecen la exaltación del delirio nacionalista y la postergación de las necesidades sociales reales. Sí, bueno, delirio nacionalista, y perdemos a la TAM, que en todo caso era una empresa que lo que hacía era poder tener un mercado un poquito más distribuido de línea aérea, y ahora vamos a tener todo concentrado en una sola línea aérea, que porque sea de bandera no quiere decir que sea la mejor del mundo. No, pero que a mí me dejó varias veces varado. Sí, pero bueno, pero además si tiene el monopolio, los pasajes van a ser caros y el servicio va a ser malo. Y bueno, además tampoco ha sido tan bien administrada, ¿no? Bueno, entonces, todo esto, si cada grupo nacionalista así agresivo termina con la idea de la exaltación del poder militar, con la exaltación de la idea de la nacionalidad y de la raza, con la exaltación del intento de un Estado comercial cerrado que extirpe las relaciones con los demás países. Todo esto es un tufillo muy antiguo ya. Claro, bueno, pero venimos sufriendo este tipo de expropiaciones o apoderamiento de empresas. El Correo, Aguas Argentinas, Aerolíneas, fue y vino, y ahora pagamos fortunas por aerolíneas. Se había dicho que no íbamos a pagar nada y pagamos un montón. No te digo lo que pagamos por YPF, un señor dijo que no íbamos a pagar nada, que nos iban a devolver plata, y al final terminamos pagando fortunas. Chicone, o sea, a ver, tenemos unos cuantos antecedentes de hacernos cargo de empresas que encima después gestionamos horrible. Bueno, todo esto viene acompañado por una política social que no es de inclusión, sino de prebendaria, de asistencial y bueno, clientelar. Yo creo que todo esto es desde una perspectiva de futuro bastante complicada, y creo que hay que revertirla, ¿no? Con un plan. Sí, y además creo que tenemos que también plantearnos y hacer una autocrítica y un mea culpa de cuán
racistas somos y de cuán esta cosa de los otros no son como yo, los otros son distintos a mí. Vos fíjate que salió en una noticia muy corta en un diario que un policía en Estados Unidos había matado a un joven hijo de una pareja argentina, que estimo que también sería argentino, porque por la edad, 22 años el chico, y los padres hace 20 que están allá, o sea que el chico también tiene que haber sido argentino. O sea, esto es racismo puro, pero nosotros también somos racistas. El punto es que no tenemos negros africanos, pero somos racistas. Y bueno, pues entonces, hasta que no reconozcamos eso y no veamos que tratamos distinto a quienes no son como nosotros, estamos en problemas. Bueno, tenemos una convención internacional contra la discriminación racial que tiene jerarquía constitucional. El tema es de qué manera vos lo instrumentás para que eso llegue al ciudadano de a pie. Y acá es donde empiezan los problemas. Problemas que ya le habíamos planteado a la doctora Larrufa la vez anterior. Sí. Y bueno, y esto es, digamos, el punto en el cual tendría que trabajar una propuesta republicana, ¿no? Sí, básicamente no podemos incluir a los propios, mucho menos a los ajenos, o sea que todos aquellos colectivos africanos que han llegado, que si bien eran 800 en un momento, ahora uno ve por las calles muchos más, japoneses, chinos, coreanos, rumanos, que han llegado al país y muchos hasta se han vuelto porque no han conseguido aquí el destino que soñaban. Digo, nos tendríamos que plantear todo esto, ¿no? Y una vez medidas nuestras propias miserias, ver cómo hacemos para superarlas y esto, que exigir al Estado políticas públicas progresistas que realmente cambien esta tendencia a generar una masa de pobres incontrolable. Exactamente. Doctora, es un camino arduo y la verdad que uno a esta altura, como decís, está ya medio deprimido, pero bueno, vamos a intentar salir. Te invito a que el jueves que viene trabajemos en algo que tiene bastante que ver con esto, con la pobreza y con la pobreza estructural y cómo nos manejamos y qué políticas públicas existen y cómo colabora la sociedad civil, porque es importantísimo saber y ver cómo colabora la sociedad civil, que si bien a mí no me gusta mucho esta cosa, como decimos, de las famosas damas o las señoras que alegremente dan sus momentos para aquietar conciencias y ayudar a los pobres, creo que esto debe ser una política pública, pero bueno, cuando la política pública no existe o es deficitaria, está bueno que las personas salgan a cubrir esas necesidades, ¿no? El jueves que viene te invito a que conozcamos en lo puntual, en el terreno. Vamos a trabajar sobre un terreno específico y vamos a trabajar con funcionarios públicos y con integrantes de ONGs y bueno, vamos a conocer un poquito más de nuestra realidad local. ¿Te parece? Doctora, se nos está acabando el tiempo, así que bueno, hasta la próxima. Seguiremos encerrados y esto, si no será julio, será agosto, septiembre, pero bueno, aquí nos encontrará estoicos. Bueno, fenómeno. Saludos, doctora. Y el Bella Ciao que intenta despertarnos y alegrarnos el día a partir de que nuestros fusiles se conviertan en flores y en plantas y alegren la vida. Bueno. Hasta la próxima, Ganora. Hasta la próxima, doctora. Oh partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, che mi sento di morire.